La mayoría de las personas imagina que el mundo de las letras es un territorio donde las bellas almas arrojan el producto de sus espíritus sobre un papel. Eso es puro cuento. En realidad, la literatura es una zona de conflicto donde cada escritor pelea por encontrar su lugar bajo el sol, empuñando su obra en este campo de batalla. Uno no lee porque sí, ni lee como lee por su propia cabeza, sino más bien por esas enseñanzas que fue recibiendo a lo largo de una vida. Uno tiende, y sobre todo cada vez más, a aceptar los lugares de confort en los cuales se siente más o menos tranquilo, y eso en algún punto va agotando la capacidad de imaginar, ¿no? A mí me gusta, digamos, la fricción con la historia, la posibilidad digamos, de imaginar y de delirar, pero a partir de cosas que pasaron. Daniel Link es escritor, periodista, editor y docente. En los 80 trabajó en Ediciones de la Flor. Hasta 2004 editó el suplemento Radar Libros del diario Página 12. Publicó más de 20 obras de lo más variadas. Ensayos, novelas, libros infantiles, escolares, autobiográficos y teatro. Actualmente es profesor de literatura en la UBA y en la UNTREF y columnista del diario Perfil. En su último libro cuenta su vida a través de los libros que leyó y sus amistades literarias. Estuve leyendo anoche, completamente fascinado, tu libro en Ampersand, Lecturas una vida. Y ahí, de confesión en confesión, tuve la impresión de que tu libro era un libro de denuncia. Pero en este sentido, denunciaba todo lo que yo no estudié, todo lo que no leí, todo lo que ignoré. Y dije, Daniel es mi homónimo y ha hecho un recorrido universitario, cultural y editorial absolutamente completo. Me gustaría que si podés, hiciéramos algo de ese recorrido, conversáramos sobre tu recorrido, ¿no? Bien, bien. Porque tu libro comienza como una autobiografía personal, la de un chico cordobés, pobre, con problemas de inscripción en el mundo, y después se convierte en la de un estudiante. ¿Cómo se verifica para vos? Y además hay un momento como un rito de pasaje que es una primera lectura crítica que vos hacés del Principito, ¿no? Me gustaría que me contaras algo de eso. La colección que dirige Graciela Baticuore pide específicamente no teorías sobre la lectura, sino básicamente experiencias de lectura, Sí, ¿no? exacto. Qué cosas lee uno. Y cuando ella me lo pidió, yo estaba escribiendo La lógica de Copy, que es un libro que me costó mucho escribir, y entonces escribía un libro y de ratos el otro para descansar un poco de la lógica de Copy. Y no, hice eso que vos estás contando, efectivamente, contar un poco cuáles fueron mis experiencias de lectura desde haber sido un niño, en fin, la parte imaginaria del asunto quiere que yo haya sido un niño pobre, ¿no? Que no sabía muy bien cuál era su lugar en el mundo, etcétera, y que en algún sentido las lecturas le fueron indicando un camino. Sí. Tuve suerte de tener, y esto lo cuento en los primeros capítulos, buenas maestras de primaria que me enseñaron a leer, que me enseñaron una relación con los textos que después me llevó, bueno, a talleres literarios, en la escuela secundaria a comenzar a leer los autores canónicos de la literatura argentina, pero también universal, Borges entre ellos desde ya. Sí. Y después, bueno, a iniciar una carrera de letras, ¿no? Y encontrarme también con otros maestros. Entonces aproveché la circunstancia para, en algún sentido, dar gracias a esas personas que me habían enseñado a leer, porque uno no lee porque sí, ni lee como lee por su propia cabeza, sino más bien por esas enseñanzas que fue recibiendo a lo largo de una vida. En mi caso eso viene desde mi abuela paterna hasta, bueno, Josefina Ludmer, quiero decir, ¿no? Sí. Y los amigos que escriben libros, etcétera. Sí, pero en tu texto también hay algo de lo autobiográfico en el sentido de lo familiar. Hay una novela familiar también. Sí, Tu sí. madre, bellísima, enamorada de un militante comunista, se casa sin embargo con un otro. No se sabe qué pasa con el hombre dejado de lado, hay el peso de la familia, y ahí me encontré, digamos, tu texto es completamente heterogéneo en ese sentido, va de un lado al otro, y me parece que eso retrata de una manera sintética tus propias operaciones como escritor y crítico. No sé si... Sí, exacto, yo creo que leíste bien eso. A mí me gusta
crear como esas rupturas, ¿no? En algún punto estar trabajando con un registro, si querés, entre comillas, íntimo, que en algún punto supondría que uno está diciendo una verdad sobre sí, pero esto bien puede ser mentira, Sí. y de pronto cortar eso con un pasaje a una reflexión más teórica, y de la reflexión teórica pasar a un poema, y del poema pasar una vez más a contar una experiencia, y así. Me parece que en última instancia las experiencias que tenemos en la vida, las experiencias que tienen que ver con lo que hacemos, con las cosas que nos pasan, pero también con lo que leemos, tiene esa mixtura, ¿no? Donde uno Sí. no solamente lee cosas que dice, ah, mira, esto es cierto, sino, ah, mira, esto me pasó. Entonces esa relación entre, como vos decías en la presentación, entre los textos y la vida, me parece que es importante sostenerla en toda su complejidad, ¿no? Que no es siempre una relación unidimensional. Sí. Hay algo... vos sos columnista de Perfil, los dos somos. Somos. Y yo noté eso también, digamos, de golpe yo leo tus columnas y una columna es de pronto una especie de análisis sobre el funcionamiento social, completamente luminosa y perceptible, y yo la leo y digo, ah, no me había dado cuenta de esto. Y de golpe otra columna estás protestando contra un taxista. Y la pregunta que me hago es esa siempre, ¿cómo oscilas entre una cosa y otra? Y al mismo tiempo, ¿cómo no hacerlo? Es muy difícil sostener una columna semanal, seguramente a vos también te pasa encontrar un tema del cual... Yo tengo más o menos un método que es hablar una vez al mes de política, o sea, una columna de política, una columna de vida cotidiana, una columna de algún consumo cultural, cine, televisión o algún libro, y otra columna sobre alguna cosa que tenga que ver con algún otro aspecto. Pero sin embargo, y a pesar de eso, me cuesta a veces pensar. Entonces, qué sé yo, a veces uno tiene la suerte que te pasa algo el día previo al que tenés que entregar y te salva la columna de la semana. Sí. Por lo general, yo trato de quedar satisfecho con mis columnas. No siempre me pasa, pero sobre todo no me pasa cuando he tenido 3, 4 días que no he sabido sobre qué escribir y termino escribiendo, digamos, porque se me viene el cierre encima. Sí. Pero también ahí me parece que es importante, para una persona que lee un diario, para una persona que va revisando lo que pasa en el mundo, a veces hay como una sobresaturación de puntos de vista sobre lo mismo, ¿no? Y entonces, quiero decir, si ha pasado algo de lo cual ya todos hablaron, cuando llegue el sábado ya no tiene mucha gracia que yo vuelva a decir lo que yo pienso sobre el asunto. Entonces trato, ¿no?, en ese punto de plantear esa división o ese recorrido entre cosas que son un poco más personales. La última que escribí fue sobre la relación de mi nieta con la lectura. La ley es preciosa, sí. Y otras veces no, hablo más en términos generales, que yo, de las alianzas políticas o cosas semejantes. Hay un signo, me parece, en tu obra que es, no sé si coincidirás conmigo, la transformación. La transformación de una persona en otra, de un crítico en otro, de un estudioso en otro, de un hombre de familia en otro hombre de familia. No sé, yo lo pienso en términos generales como si la vida fuera una experiencia de transfiguración. Me gusta que digas eso, no lo había pensado, pero creo que me gusta que eso se lea en algún punto y que se pueda percibir eso, porque de alguna manera uno tiende, y sobre todo cada vez más, a aceptar los lugares de confort en los cuales se siente más o menos tranquilo, y eso en algún punto va agotando la capacidad de imaginar, ¿no? Sí. Entonces a veces colocarse en un lugar de riesgo, transformarse en otra cosa, hacer las cosas de un nuevo ángulo, te permite, bueno, eso, potenciar la imaginación y volver a pensar todo de nuevo. Así que me gusta que eso se deje ver. Dicho esto, me acordé en tu texto que contabas en tu experiencia en Ediciones de la Flor, porque vos fuiste doblemente editor y a la vez personal contable, en el sentido que liquidabas los derechos de autor y al mismo tiempo escribías las contratapas, leías los textos, etcétera, etcétera. Y hay un momento muy gracioso donde vos referís la persecución de Fogwill. Quique, ¿no? sí. Quique Fogwill, que edita con Vos los pichiciegos, no le gusta la tapa, protesta contra las liquidaciones de derechos de autor y en algún momento
te ataca en términos de gustos personales y dice que vos sos un burgués academicista. Totalmente. ¿No? ¿Cómo era tu trato con los autores? Yo tengo un solo recuerdo de Ediciones de la Flor y de vos dentro de Ediciones de la Flor. Vos fuiste capaz de escribir una contratapa muy generosa para un libro muy malo, pero no voy a citarlo. Pero dije, qué persona rara esta. Lo que pasa, bueno, o sea, en Ediciones de la Flor, Daniel buscaba una persona que efectivamente pudiera hacerse cargo del descalabro administrativo de la editorial durante la dictadura, ¿no? Había que liquidar derechos de autor, renegociar contratos. En fin, había estado preso. Él había estado preso, había estado exiliado. Y sobre todo la editorial había sobrevivido, pero ciertamente no había cumplido con sus obligaciones. Eso por un lado, y por otro lado atender a la cantidad enorme de manuscritos que llegaban, ¿no? La demanda de la gente por publicar, bueno, colecciones nuevas, en fin, vos recordás esa época, era una primavera en la que todos considerábamos que el mundo estaba empezando, ¿no? Empezando nuevamente. Entonces, bueno, había que hacer las dos cosas, y de hecho yo recuerdo con gran placer las discusiones con Daniel sobre qué publicar, porque nunca o casi nunca estábamos de acuerdo en eso en algún punto. En otras veces sí, pero quiero decir, eso también me enseñó mucho sobre qué cosas son publicables desde el punto de vista de una editorial, desde el punto de vista del catálogo, de la trayectoria, la tradición de una editorial, y al mismo tiempo, bueno, aparecían figuras así como Quique Fowil, ¿no? Que era como una persona que en primer término te daba miedo, básicamente porque venía con todos los cañones de punta, patearte el escritorio, reclamarte cosas que podían ser ciertas o no. Yo creo que en el libro cuento, él se quejaba de la tapa de Los Pichiciegos, que era efectivamente horrible, pero yo qué podía hacer, no la había diseñado yo. O que le pagaban mal los derechos de autor, cosa que era mentira, porque yo lo hacía, entonces yo sabía que eso no era así. Entonces, bueno, uno tenía que estar negociando, ¿no? qué partes, digo, una suerte de consejero, uno se convertía en relación con los autores que uno quería, básicamente, ¿no? Con los autores queridos, en una suerte de consejero. Y escribir las contratapas. Yo escribí, creo que las tengo guardadas, las contratapas, porque me pareció un género bien interesante. Muy interesante, sí. De escribir, porque supone un ejercicio crítico raro, porque uno lo está haciendo desde la editorial, con lo cual no puede decir este libro es malo, o este libro, qué sé yo, tiene que decir el libro está bien, pero explicar un poco por qué está bien. Y yo siempre traté de que eso se notara en la contratapa, ¿no? De que en algún punto los libros aportaban alguna cosa, ¿no? Independientemente de los gustos personales, que después todo importa un poco. Obviamente. Me estoy acordando, esto no te corresponde a vos, pero una vez entré a una editorial y veo un editor con una cara de desolación absoluta. Le digo, ¿qué te pasa? Me dice, tengo que escribir las 80 contratapas de los 80 libros de poemas que publicó Mario Benedetti. Y ahí vi el infierno precipitado. Si de ese infierno sale algo valioso, es obra de... Bueno, ahí te das cuenta, ¿no? O sea, para poder resistir a semejante empresa, uno tiene que aplicar como una teoría crítica, casi te diría, a ver cómo hago para defender lo indefendible en algún punto, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora en el próximo bloque vamos a hablar de tus lecturas críticas. Dale. Ya venimos. Seguimos hablando con Daniel Link en Campo de Batalla. Dani, hay algo yendo al centro de tus preocupaciones. Vos tenés, por un lado, una práctica como novelista que está un poco oculta tras tu florecimiento como crítico. ¿Cómo conciliás ambas cosas? ¿Cómo desplazas de un lado al otro? Mira, básicamente yo quisiera, tengo dos novelas en mente o en carpeta o en borradores que no puedo terminar por falta de disponibilidad mental más que tiempo, ¿no? Uno tiene que tener la cabeza un poco libre para poder pensar esas cosas. No me parece que haya que decidir en algún punto ni que conciliar nada. Me parece, un poco por lo que decía antes de la transformación, vos me parece que me gusta esa lógica de, bueno, de pronto, bueno, mi próximo libro va a ser un libro de recetas de cocina, esta es una novedad que te estoy dando.
Así que imagínate, esa transformación, ese salto. ¿Pero es un libro de lecturas imprevisto. críticas de la gastronomía o es un libro de Es un recetas libro de puras y recetas de duras? cocina, es un libro propiamente de recetas de cocina. mira vos. Sí, 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 sí. Ajá. Así que bueno, no me preocupa nada y quisiera tener, yo te digo, disponibilidad mental a veces para poder terminar los libros que tengo en las novelas o los libros de ficción que tengo en la cabeza como para poder sacármelos de encima, sobre todo. Bien. Pero no, qué sé yo, no me parece que una cosa sea obstáculo para la otra. Vos tenés una especie de santoral, si se puede llamar así, de escritores de literatura argentina, que son, si no me equivoco, Coppi, Walsh, Lamborghini y Puig. Digamos, sí, puede ser. Sí. Te hago una pregunta, porque vos sacaste un libro que se llama La lógica de Coppi. Sí. De esa cuaterna, yo tengo perfecta coincidencia con 3. Y Coppi me desconcierta, pero al punto de que me desconcierta en el punto del desinterés. Cuando leo a Coppi, me pasa lo mismo que le pasaba a Roberto Arlt. Una vez le dijeron, le hablaron de Henry James, al que él había leído, y él dijo, ¿qué le encuentran a este coso? ¿No? Cuando yo leo a Coppi me pasa lo mismo. Entonces me gustaría que me desasnaras rápidamente respecto de la importancia de Coppi en la literatura argentina. Uf, qué difícil. Bueno, creo que eso te pasa básicamente porque vos sos un escritor bastante copiano en algún punto, o que en tus inicios vos apostaste una lógica ficcional muy desatada y muy desmesurada. Sí. Entonces, obviamente, como vos tenías ese punto de partida, ya no te... Pero lo que hace Coppi, digamos, a partir ya de la década del 70, es completamente inusitado en el contexto de lo que es la narrativa, si querés, latinoamericana o argentina. Lo podés comparar, pero ni siquiera demasiado, con Reinaldo Arenas o cosas así, donde la lógica, el relato es una lógica completamente... no quiero decir disparatada, pero completamente libre, ¿no? Donde no hay constricciones de ningún tipo. Y me parece que, bueno, eso por un lado en lo que se refiere a los novelas y cuentos, pero el teatro de Coppi es un teatro extraordinariamente bien sólido, ¿no? Yo te diría que podés compararlo sin exageración con las piezas de Beckett, y Coppi no sale perdiendo. Tiene el problemita de que algunas de sus operaciones han pasado de moda. Por ejemplo, personajes trans, ¿a quién le puede sorprender ya cuando tenés conductores o conductoras, no sé, o conductoras televisión? de programas matutinos y etcétera, Sí, que ¿no? son una parodia de una elección sexual. Sí, pero lo que te quiero decir es que eso ya está muy naturalizado, Sí. pero me parece que hay un resto en Coppi, fíjate si podés volver a leerlo, que tiene que ver con el canibalismo y la rata, ¿no? Es decir, con aquello irrecuperable de una cultura. Me parece que Coppi trabaja muy fuertemente con eso, como para decir, este es un lugar de resistencia, ¿no? Y me parece que eso sigue siendo importante. ¿Cómo sería un lugar de resistencia hoy? Digo, más allá de que Coppi Y escribió... no es escolarizable. Llega un momento en cuando la gente come, no sé, una serpiente que salió del inodoro y que al abrirla la serpiente se ha comido una rata y con eso se hace una especie de guiso navideño. Digo, es un poco como, ¿no? Es un poco como revulsivo. ¿Qué haces con eso? No es escolarizable, supone como un más allá de la cultura, supone como una suerte de protesta radical en contra de lo que consideramos buen gusto y mal gusto. En ese sentido te lo Yo leí planteo. una vez, digamos, tengo que confesar que no soy un gran lector de textos críticos, pero leí una vez una frase de Foucault que me pareció completamente iluminadora, que decía, la literatura está del lado del fuego. Digo, es algo parecido a lo que vos estás diciendo. Algo así, es claro. inasimilable. Digamos, la literatura no es la cultura. No, claro. No es la satisfacción, no es O el en todo buen caso gusto. te plantea esa cuestión de un límite o de un umbral de un pasaje a otra cosa aún más allá, ¿no? Sí, perfecto. Vos trajiste un par de libros para recomendar. Así es. ¿Cómo ves, en relación a esto que hablamos, lo que vas a recomendar? O si es que es equiparable. Bueno, sí. Yo creo, por ejemplo, una de las cosas que yo quería recomendar es el Trance, el libro de Alan Pauls, que salió en la misma colección que el mío, Sí, en Ampersand. Sobre todo porque es un libro que se cierra en algún punto también, que se toca con la rata por el lado de Kafka. Es decir, el libro de Alan comienza con escenas de lectura de infancia, de la propia infancia, y termina con una escena de lectura de infancia, en este caso es el hijo.
¿no? Entonces ahí lo que Alan plantea es, por un lado, como padre uno quiere que el hijo se duerma, pero en rigor como lector uno querría que el hijo recupere su salvajismo y se convierta en el indio de Kafka, ese indio que atraviesa la pradera a toda velocidad y va sobre un caballo hasta que suelta las riendas porque ya no hacen falta las riendas, etcétera. Es decir, hasta que el niño en algún sentido adopta una relación, ¿no?, de fusión con el caballo y el paisaje. Sí. Entonces, y eso que es un texto de Kafka, el deseo de ser piel roja o el deseo de ser un indio, me parece que en algún punto liga bien con este que te decía, lo de ir más allá, ¿no? No es exactamente lo mismo, en algún punto sabemos que Alan es el buen gusto, pero me parece que está en algún punto relacionado como tangencialmente con esto que te decía antes. Claro. Bueno, si alguien es el buen gusto, debe ser quien más que nadie tiene el deseo de lo salvaje. Claro, ¿no? efectivamente. Me parece que eso queda bien claro en esa ¿no?, esa tensión sí. entre querer que el niño se calme y entre querer que el niño, por el contrario, recupere toda su potencia indiana o su velocidad específica. O sea que de algún modo estamos hablando de la antipedagogía. Educar a un niño es de alguna manera arruinarlo. Y sin embargo, ¿cómo no hacerlo leer y cómo no hacerlo dormir? Es que vos fijate que la lectura tiene eso, funciona en dos registros distintos, ¿no? Una cosa es la lectura en sede pedagógica y ahí uno tiene que decir, no, nene, se lee así, las cosas son de este modo. Y otra cosa es la lectura en términos de, no sé, busca personal, en términos de investigación, de experimentos. Uno dice, bueno, haz lo que quieras, lee lo que quieras, haz lo que quieras, anda para donde quieras. Son dos cosas un poco distintas en algún punto y me parece que está bueno que esa doble dimensión exista. La segunda recomendación, brevemente, ¿qué libro es y por qué? Diego Ventiveña, uno de los grandes poetas argentinos, traje un libro que se llama La pura luz, un poco porque la poesía necesita ser promocionada, un poco porque la poesía en algún punto no se lee tanto y sin embargo me parece que la experiencia que propone es una experiencia extraordinaria y Diego es un gran poeta. Bien, bueno, gracias Dani por haber venido. Esperamos invitarte próximamente. Cuando quieran. Para el año próximo. Y no se vayan ustedes, si no quieren irse, en el próximo bloque estamos con Carlos Gamerro. Carlos Gamerro es escritor, traductor y docente. A fines de los 90 publicó su primer libro, una novela sobre un excombatiente de Malvinas. Sus siguientes ficciones seguirían transcurriendo en distintas etapas de la historia argentina: la formación del Estado Nacional, la dictadura, el peronismo y la militancia armada. También publicó un libro de cuentos, varias traducciones y es un destacado ensayista. Varias de sus obras fueron traducidas y publicadas en el exterior. Su última novela es un homenaje a dos grandes de la literatura, Shakespeare y Cervantes. A Carlos Gamerro lo conocí hace muchos años, los dos éramos autores inéditos y los dos hacíamos yoga con Silvia Arasi. Luego de las clases, Carlos me traía en auto hasta casa y hablábamos de literatura. Así que esta es una buena oportunidad para volver a hablar con Carlos sentados ambos. Bienvenido a Campo de Batalla. Y en una postura un poco más cómoda. Más cómoda, exactamente, que esos estiramientos. Silvia. Sí, exacto. Gracias, Daniel. No, gracias a vos. Bueno, ¿qué estás haciendo ahora? Porque sos un autor muy prolífico y además tenés una faceta doble, la de novelista y la de crítico y obviamente traductor. Que sería triple ya. Triple, sí. Sí, ahora estoy concentrado en una, que es en autor, digamos. Estoy trabajando en una novela. Ya creo que es el 5º año y la tengo que terminar sí o sí este año. Es sobre, está, digamos, basada o arranca de una historia real digamos, de la que leí por primera vez en La Patagonia Trágica, un libro de un periodista español que vivía en la Patagonia, José María Borrero. Ajá. No el libro de Bayer. Digamos, el título de Bayer está de alguna manera inspirado en el libro de Borrero, Los Vengadores de la Patagonia Trágica, porque Borrero estuvo implicado en las huelgas patagónicas de 1921. Sí.
hizo una primera denuncia. Pero en realidad, antes de denunciar el tema de las huelgas y los fusilamientos, ¿no? Denuncia las masacres de los indígenas, sobre todo de Tierra del Fuego. Y hay una historia en particular que yo la encontré ahí, la vi por primera vez ahí, que es de un grupo de Onas, o Selknam, como se llamaban ellos mismos, que son capturados en Tierra del Fuego, llevados, encadenados a París, y los exhiben en una jaula como antropófagos patagónicos en la Exposición Universal de 1889, me acuerdo. que es cuando se construye la Torre Eiffel. Sí. Entonces a mí, de entrada, medio que me fascinaba esa imagen de, por un lado, digamos, esa exposición, digamos, que era como la muestra de toda la modernidad y sobre todo de París presentándose al mundo como la nación de avanzada. Y aparte eran los 100 años de la Revolución Francesa, claro. O sea, la libertad, la igualdad, la fraternidad. Y en la misma exposición una serie de indígenas, digamos, de Tierra del Fuego, en una jaula, exhibidos como antropófagos. O sea que vas a hacer una especie de lectura sobre el exotismo como una forma del colonialismo y el contraste entre digamos, la civilización, entre comillas, y la barbarie propia de toda civilización. Sí, y me interesaba, digamos, porque hubo exposiciones de toda clase de lo que llamaban pueblos coloniales, africanos, asiáticos, en la exposición universal. Había como que mostrar, digamos, lo otro, lo salvaje, lo primitivo, lo exótico. Sí. Y aparte, digamos, cosas que empezaron a aparecer cuando empecé a investigar, la Argentina participó con un pabellón fastuoso que fue famoso, ganó premios, íntegramente diseñado en Francia, ¿no? Como casi todos los países latinoamericanos. El único país americano que mostró a sus indígenas, aunque no fue una cuestión oficial, fue Estados Unidos con el show de Buffalo Bill. Claro. Y los franceses estaban locos con el show de Buffalo Bill. Ellos lo que querían era ver eso. Los pabellones afrancesados de Argentina y el resto de los países latinoamericanos les importaban un comino. Más de lo mismo. Era lo de ellos. ¿Y cómo era el show de Buffalo Bill? ¿Qué tenía de singular? Y tenías 200 cowboys, algunos de ellos mexicanos, 100 indios sioux auténticos, creo que, no me acuerdo la cantidad de potros, ponerle 80, cowgirls también, 20 búfalos, y Annie Oakley, que era la gran tiradora, que era capaz de, digamos, a Guillermo Tell lo dejaba lejos. Ajá. Y a mí me interesaba también esa cuestión, ¿no? Que los americanos, exhibiendo su barbarie, digamos, fueron inmensamente celebrados, y nosotros tratábamos de esconderla, pero digo, estos Selknam son llevados no por ningún argentino, sino por un aventurero francés que está en Tierra del Fuego, que hay una foto, tenemos una sola foto que está el francés con 9 indígenas. Sabemos que salieron 11 de Tierra del Fuego, o sea que hay que presumir que 2 murieron en el camino. Después los llevan a Londres, después los llevan a Bélgica. En Londres, los misioneros que habían fundado la misión de Ushuaia y que tenían su sede en Londres se enteran, empiezan a intervenir para ver si liberan a estos indios, porque era evidente que los tenían, digamos, encerrados como animales. Claro. Finalmente, digamos, logran que el gobierno chileno se interese, pero el gobierno chileno lo primero que dice es, bueno, primero tienen que probar que son chilenos, porque por ahí son argentinos. Cosa que, digamos, para una tribu de cazadores-recolectores que hasta 1885 no habían tenido ningún contacto los Selknam con el hombre blanco. Estaban tan aislados como una tribu en medio del Amazonas. No hubo, como con los araucanos o los tehuelches, mezclas, aculturación, uso del caballo, el ganado. No, vivían, digamos, cazando guanacos con armas de piedra, como hacía 10.000 años. Y de golpe, de un día para el otro, se invaden todas sus tierras para hacer estancias ovejeras y los empiezan a masacrar o reducir, digamos, en un par de misiones, que hay una del lado chileno, otra del lado argentino, de los salesianos, y después casos insólitos como que los capturan y en vez de matarlos deciden, para sacar un mango más, embarcarlos y llevarlos a Francia y exhibirlos. Y sabemos que después volvieron, Chile al final se hizo cargo, y mandaron 6 de vuelta, dos más murieron por el camino, así que llegaron 4 a Tierra del Fuego. Y me interesaba todo el periplo, digamos, el viaje de Tierra del Fuego a Francia, de Francia a Inglaterra, de Inglaterra a Bélgica y después de nuevo a Tierra del Fuego. Y sobre todo hay uno que le decían Calafate, parece que el nombre indígena era Calapacte, que se decide quedarse en Europa y al año siguiente aparece, no se sabe cómo, en un barco que va de Montevideo a Tierra del Fuego, o sea que volvió por sus propios medios.
Ese fue el que más me interesó. Dije, ¿cómo habrá hecho para volver? ¿Cómo habrá hecho en principio para hacerse entender, no? Para saber, en realidad diste exactamente en el clavo. Para mí la pregunta no era tanto cómo vuelve, sino cómo sabe a dónde tiene que ir. Las palabras Tierra del Fuego para él no significaban nada, No, un claro. mapa no significaba nada. ¿Cómo hizo para identificarse, aparte de decir que era Selknam? Tampoco... Podemos conjeturar novelescamente que alguien se ocupó de él y dijo, mandémoslo a al culo del mundo. Y el culo del mundo era Tierra del Fuego. Sí, bueno, voy a hacer un... ya me tentaste, voy a hacer un pequeño spoiler. Lo encuentran, lo adoptan un par de obreros parisinos. De hecho, el indio queda, digamos, por lo menos en mi versión novelesca, porque como hay un hueco ahí que no sabemos qué pasó, aprovecho para imaginar. Queda como medio viviendo en el predio de la feria, medio como lingera, después, y un día sube a la torre para ver si desde ahí puede divisar su tierra. Qué lindo eso. ¿No? Sí, es una imagen que me gustó y ahí se encuentra con dos obreros que son de los que laburan en la torre y lo adoptan porque lo ven perdido. Y después lo llevan con un antropólogo para que lo identifique. Esa era la época de la antropometría, digamos. Los tipos Claro, toma las medidas del cráneo. medidas cráneo, medidas cuerpo, y pensaban que con eso se podía determinar, pero precisamente, la raza y la procedencia de cualquier ser humano. Y después la condición de criminal o no. Eso era, claro, la variante con Lombroso, ¿no? Exacto. Pero uno conoce más lo de Lombroso, pero toda la antropología en realidad era hiper racista y digamos, hoy en día se sabe que eso no tenía ningún sustento científico. No. Bueno, el antropólogo que agarra a mi Selknam, toma todas las medidas, decide que es esquimal y los manda para Groenlandia. Así que bueno, esos son algunos pedacitos de la novela que me lleva por muchos lugares. Parece una novela de 3.000 páginas, digamos. No, corta no es, pero vamos a tratar de... pero me divertí mucho reconstruyendo épocas y situaciones muy distintas, ¿no? Desde la vida de los indígenas en Tierra del Fuego hasta París, que era, digamos, fin de siglo, la capital de la modernidad. Los viajeros, digamos, los argentinos en París, que es otro capítulo. Exactamente, ¿No? la oligarquía terrateniente argentina, que es en el fondo consecuencia directa o indirecta de la eliminación de los Selknam y de otras tribus, si queremos pensarlo. Porque en el fondo la constitución de un Estado nacional no es más que una suma de masacres programadas y dirigidas en el tiempo. Pero en relación a eso, te quería hacer un comentario de orden más general. Vos sos un escritor que, como dicen las señoras, no le huye a los grandes temas, y a los temas conflictivos al menos. Tu primera novela publicada es Las Islas, que es una novela sobre Malvinas. Después abordaste el peronismo en La aventura de los bustos de Eva, y en la continuación, no me acuerdo ahora el título de la... Yo leí La aventura de los bustos de Eva, la verdad que la disfruté muchísimo, bueno, y me sentí alegro. bastante hermanado. Sí, bueno, tenemos ahí un tema... Además del yoga, además del yoga, una sí, fascinación... con Perón y el peronismo, bueno, difícil siendo argentinos no tenerlo. Pero la continuación es un yuppie en la columna del Che Guevara. Y un supe en la columna de Che Guevara, sí, exactamente. Pero sí, a mí me gusta, digamos, la fricción con la historia, ¿no? Y la posibilidad digamos, de imaginar y de delirar, pero a partir de cosas que pasaron, ¿no? Y de nuevo, digo, voy a hacer comentario medio obvio, pero digo, acá, la historia argentina, supongo que no solo la Argentina, la de muchos países, pero como que siempre te gana, digamos, en cuanto a las posibilidades de imaginar, ¿no? Yo después de terminar Las Islas me encuentro con una historia de un grupo revolucionario, de estos peronistas, pero pre-montoneros, que tenían el plan de recuperar las Malvinas, llevarlo a Perón a las Malvinas desde España, para que desde las Malvinas Perón comandara el regreso del peronismo al poder. Esto fue verdad. Digamos, los tipos llegaron Pero un grupo anterior al de sí, la era Operación Cóndor de Dardo Cabo. Estaba mezclado Joe Baxter, sí, fue anterior a la Operación Cóndor. O sea que lo de Operación Cóndor en realidad no fue
de cero, ya tenía este precedente. Pero Baxter como figura dentro del peronismo es dudosa. En realidad, bueno, hay una anécdota que está en Tacuaras, de Daniel Goodman, si no me equivoco, que es un encuentro. Joe Baxter era un integrante del movimiento Tacuara. Claro, sí, sí, sí. Va a verlo a Perón y Perón da por hecho que pertenece al movimiento Tacuara original y no a la decisión de izquierda. Entonces lo recibe a Baxter y tiene un retrato de Franco ahí. Y entonces lo mira Baxter y le dice, pero general, ¿cómo puede tener usted el retrato de este criminal, miserable, delincuente, que mató 1 millón de republicanos, etcétera, etcétera? Entonces Perón lo mira y le dice, compañero, qué suerte, compañero, que me doy cuenta que estamos entre compañeros. Da vuelta la foto de Franco y del otro lado hay un retrato de Mao Zedong. Esa no la conocía. Está en el libro de Tacuaras. Claro. Yo la usé también por ahí, pero no importa. Bueno, pero digamos, el principio es el mismo, digamos. Uno como escritor piensa que es muy imaginativo y fantasioso y de repente Y siempre la realidad es muy narrativa, ¿no? Estas cuestiones y decís, no, otra vez fui derrotado. Pero en esta, digamos, que estoy trabajando ahora, la que hablábamos antes de los Selknam, también, digamos, hay una combinación de hechos reales insólitos y de posibilidades imaginativas que, bueno, me tentó. En el próximo bloque vamos a hablar de 2 autores deplorables, muertos y muy menores, Shakespeare y Borges. Ya venimos y sigan con nosotros. Bien, antes de que las masas enfervorizadas ataquen el canal diciendo que ni Shakespeare ni Borges son autores menores, ni malos, muertos sí, evidentemente, hay que aclarar que era una ironía. Bien, vos, Charlie, trabajás, te dije Charlie y ya denuncio algo. Vos sos un lector completamente ávido e interesado de la literatura inglesa. Si bien la literatura inglesa se puede pensar que es un epifenómeno parasitario de la literatura irlandesa, como en el caso de Joyce. De eso ninguna duda. Bien, y sos también traductor de Shakespeare e incluso escribiste una novela basada en una posible obra de teatro escrita por Shakespeare en colaboración, que es Cardenio. Exacto. Contamos primero un poquito de Cardenio, porque vamos a hablar mucho de literatura en el tiempo que tengamos. Dale. Sí, esa es otra que también me enteré leyendo El Quijote cuando estaba en la facultad, mis 20 cortos. Encuentro una nota al pie en un capítulo, que creo que era el 23 de la primera parte, que decía, cuando empieza la historia de Cardenio y Lucinda, que es una especie de historia intercalada dentro de la historia de Quijote y Sancho, dice, esta historia fue la base para la obra hoy perdida de Shakespeare de título Cardenio. Yo dije, wow, Shakespeare leyó El Quijote y escribió una adaptación teatral del Quijote o de una parte del Quijote. Así que, digamos, con los años fui leyendo lo que iba apareciendo, y bueno, me enteré que efectivamente la obra existió, ya que es seguro que la escribió en colaboración con un dramaturgo más joven, John Fletcher. Sí. Ahí me empecé a interesar más, porque me gustaba la idea de imaginar cómo fue esa obra y escribir algo de ficción. Escribí un artículo 2, pero digamos, la obra de ficción era lo que más me interesaba, lo que más me calentaba. Pero, digo, primero escribir una obra sobre alguien que escribe una obra, un escritor, ¿viste? Generalmente no sale muy bien, salvo La vida breve de Onetti o algunas excepciones. ¿Viste? No hay nada más aburrido que un escritor escribiendo, digamos, como argumento a una novela. Sí. Pero si son 2, ya tenés diálogo, ya tenés posibilidad de conflicto, de enfrentamiento. Si son de 2 generaciones distintas, como era este caso, mejor. Si uno es el gran genio del teatro inglés y otro era un escritor medio del montón y medio... Hoy en día, digamos, jamás se representan, ni siquiera en Inglaterra, las obras de Fletcher, y tenía como 50. ¿No? Entonces, y ahí me empezó a gustar, digamos, me acordé en un momento ya más cerca de la época en que la escribí, por ejemplo, del encuentro de Ed Wood y Orson Welles en la película de Tim Burton, ¿no? Y esta idea de que en lugar de ser algo totalmente hostil o ajeno, se encuentran, charlan y se reenganchan charlando y se entienden perfectamente. Yo dije, claro,
En esa época, en la época de Shakespeare, había que llenar el teatro. Una obra de éxito podía tener 7 representaciones, pues había que cambiar. Sí, exactamente. Los tipos escribían en colaboración, como hoy se escribe para cine o para televisión, digamos. Era una fábrica, claro. Y Shakespeare también era parte de eso, ¿no? Y Fletcher mucho más. Se entiende el retiro prematuro de Shakespeare como el abandono de una profesión que la agotaba, ¿no? Y Cuando sí. consiguió la plata suficiente dijo, ¿para qué seguir escribiendo? Era rico, digamos, era dueño de una parte del teatro. El teatro también se quema en 1613 Sí. y ese es el momento también en que Shakespeare, aparentemente, una hipótesis es que le habrían pedido que se ponga para la construcción del nuevo teatro y dijo, muchachos, yo ya hice lo mío. Y después el que queda a cargo como dramaturgo principal de la compañía es Fletcher, ¿no? Entonces, y cuando encontré todo esto, dije, claro, desde Shakespeare jamás se me ocurriría contar la historia desde el punto de vista de Shakespeare. O sea, No. no da. Algunos lo han intentado. Anthony Burgess tiene una novela, digamos, Nothing Like the Sun, que es la vida de Shakespeare, contada por Shakespeare mismo. En un momento escribe el diario de Shakespeare. Yo decía, no Bueno, Burgess era un sujeto que se atrevía a muchas cosas, sí, ¿no? pero y algunas cosas las hizo geniales, pero esta novela no termina de funcionar. No le salió. Yo en cambio dije, si mi punto de vista, mi protagonista es John Fletcher, digamos, que es simplemente alguien que trabajó con Shakespeare, y sí, digo, ese personaje me lo puedo imaginar. Bien. Y después la otra que me gustaba es que Fletcher, antes de colaborar con Shakespeare, colaboraba con otro dramaturgo de su generación y más o menos de su nivel, Francis Beaumont. Y la colaboración era muy estrecha, porque según la leyenda, escribían juntos, vivían juntos, usaban la misma ropa y compartían la mujer. Qué económicos. Sí. Y cuando esa sociedad se rompe, porque Beaumont, que tenía ínfulas de caballero, se quiere casar con una heredera, ahí Fletcher empieza a trabajar con Shakespeare. Entonces me gustaba la idea de también, que no es, digamos, Fletcher diciendo, por fin voy a escribir con Shakespeare, diciendo, madre, Beaumont me dejó en banda, me dejó con las deudas, me dejó con la mina, y encima ahora tengo que escribir con Shakespeare, ¿no? Mi vida es una mierda. Bueno, Ese es el comienzo, digamos, de mi personaje de la novela. Bien. Y la percepción del talento no siempre es unívoca, ¿no? Y rara vez es contemporánea. Exacto. Vos te das cuenta, ¿no? Nuestros pares no reconocen nuestro genio, por ejemplo. No, naturalmente, qué envidia la de los demás, ¿no? Bien. Llevará 1, 2, 3 generaciones, pero bueno, Daniel. Bueno, pero ahora diciendo la verdad, vos dijiste, y me parece justo, que si de la literatura argentina se quitan X cantidad de nombres, tiembla todo un poco, pero no pasa nada. En cambio, si se retira Borges, la estantería se cae entera. Sí, yo aclaro, estaba hablando del edificio de la literatura mundial. ¿No? Mundial directamente. Más que de la Argentina. No, porque de la Argentina podés pensar en un montón de nombres fundamentales. Arlt, Walsh, qué sé yo, Saer. Pero a nivel mundial, cualquiera de ellos, digamos, si imaginás que es una especie de castillo de naipes, pero de libros, sacás el de Walsh, sacás el de Saer, sacás el de Arlt, sacás incluso el de Puig, puede tambalearse un poquito. Sacás Borges, se viene todo abajo. Sí, se cae internet, por ejemplo. Sí, creo que en algún momento, eso es en Facundo Martín Fierro, libro de ensayos, cito a Sarlo, que dice Borges es más grande que la literatura argentina. ¿Sarlo dice eso? Dice eso. Y diría que no le falta razón. No. Yo me acuerdo en un asado con Sarlo, de golpe le digo, yo creo que ya había tomado un poco de vino, y le digo, le tiro a Borges, pero no hay con qué darle. Y ella se ríe y me dice, somos astillas de ese árbol. Y eso me gustó y a la vez fue aniquilatorio. No me acuerdo si dice, perdón, ¿no? Ahora, si es más grande o más fuerte, puede ser una de las dos. Eso ya es una cuestión de mi memoria, pero no quiero citar mal. Más fuerte sin duda. Bien, ¿y qué libro nos vas a recomendar? No creo que me sorprendas. Bueno, ya que hablábamos de Shakespeare, Troilo y Créssida, no es estrictamente hablando una novedad, por lo menos no está en las mesas de novedades, pero es una novedad en otro sentido, porque yo lo que creo es que, digamos, dentro de lo que es el canon de Shakespeare, por países, por regiones, por idiomas, va variando. No son las obras que se leen, por ejemplo, en el mundo de habla inglesa, donde una de las obras más leídas de Shakespeare y más celebradas es Enrique IV, que nosotros no conocemos tanto y que pocas veces se representa. Y cuando pensás acá, ¿qué obras
lee la mayoría de la gente o considera que tiene que haber leído. ¿Y qué obras se dan en el teatro? Bueno, Hamlet, siempre. Después Otelo, Macbeth, Sí. Mercader de Venecia, Romeo y Julieta, Sueño de Noche Verano, La Tempestad. Sí. Todas buenísimas. El Rey Lear, nadie lo duda, pero son siempre las mismas. Sí. Y hay obras buenísimas de Shakespeare que son prácticamente ignoradas, ¿no? Ahora qué? Coriolano tiene un poquito más de, le están dando un poquito más de bola. Yo vi una versión en cine de Coriolano, era extraordinario, cómo una madre destruye la figura de un héroe romano, ¿no? Y Sí, lo convierte en papilla de hombre. Vanessa Redgrave, aparte. Exactamente, sí. Qué mamita. Sí, la versión coincido es muy buena, a mí me gustó Y mucho. además moderna, sí. Sí, porque lo traslada a una zona, digamos, mítica, porque la película dice un lugar llamado Roma, porque Claro. el original transcurre en Roma, pero está en buena parte filmada en los Balcanes y creo que referencia sobre todo las guerras de las ex-Yugoslavia. Exactamente, sí. Y Cosa muy Troilo- interesante. Troilo y Créssida, por un lado, lo primero que habría que decir, porque estoy suponiendo que mucha gente no la conoce, es la versión de Shakespeare de la Ilíada, y eso ya me parece interesante. No mucha gente sabe que Shakespeare escribió una obra de tema homérico. Claro. ¿No? Están ahí Paris, Helena, Héctor, Aquiles, Agamenón, Ulises, Néstor, Ajax, todos. ¿No? Al mismo tiempo, la historia de Troilo y Créssida en realidad es medieval, aparece en Boccaccio, aparece en Chaucer, es como una especie de agregado a Homero. Sí. Pero lo interesante es que para mí, para explicarlo más o menos rápido, Troilo y Créssida es a la Ilíada como Buenos Muchachos de Scorsese es al Padrino de Coppola. Es decir, Es la versión comprimida. estos personajes que tienen como un estatuto heroico y admirable y los baja un poco a tierra, como diciendo, no, son gángsters, son chorros, son truchos, no tienen ningún sentido del honor. Bueno. Básicamente, en Troilo y Créssida, todos los guerreros son mafiosos y todas las mujeres son putas. ¿No? Y como dice uno de los personajes, Tersites, que es el soldado que habla en la Ilíada, y Shakespeare amplía mucho su rol, dice, toda esta guerra no trata más que de una puta y un cornudo. Exactamente. Y un ladrón de honras, que es Paris. Claro. ¿No? Y a mí, y ya que mencionaste lo de Coriolano y esta versión que trae la acción, digamos, a tiempos recientes, tengo ganas, lo tengo medio apalabrado a mi amigo Alejandro Tantanian, para hacer una versión de... Yo cuento estas cosas en cámara para ver si suceden, ¿no? Obvio. Siempre tuve ganas de pensar una versión de Troilo y Créssida para hacerla y situarla en una especie de pasado alternativo, un poco como hicieron con Ricardo III, que hicieron una versión magnífica con Ian McKellen, que la sitúan en una Inglaterra fascista en los años 30. O Sí. sea, algo que no sucedió, pero que podría haber sucedido. Sí, la vi. Para mí, si yo tuviera que hacer Troilo y Créssida en Argentina, la ambientaría en la guerra entre Argentina y Chile por las Islas del Beagle. Imaginando que hubiera sucedido. Parece interesante. Y imaginar una, no sé, Punta Arenas sitiada por las tropas argentinas, y todos estos mismos personajes, pero hechos por... y aparte hacerla con actores argentinos y actores chilenos para trabajar el conflicto de lengua. Sería una especie de guerra entre el vos y el tú. Exactamente. Bueno, huevón. Entre el huevón y el boludo. Tenemos que despedirnos. Te agradezco, Carlos, Por que favor, hayas venido. a vos, es un gusto estar acá y hablar con vos. Y la verdad que fue un placer. Y bueno, y con ustedes nos vemos, es decir, ustedes nos ven en la próxima semana. Gracias. Y gracias, Charlie. A vos.